Una cosa de las que se nos quedaron pendientes en los otros programas de videojuegos fue el tema de la producción, que dijimos que nos mandaba un audio Chema sobre el tema de que creemos que es una cuestión de nuestro grupo el hecho de que hayamos mapeado que la producción de videojuegos viene de la producción de cine, cuando alguien de la producción de cine que sabe mucho de eso nos está diciendo que no. Y nos dice lo siguiente. Creo que la principal diferencia entre el mundo del videojuego y el mundo del cine a la hora de la producción tiene que ver con de dónde emana los tiempos y los criterios. En el cine, en los equipos son los que definen los tiempos en los que van a estar trabajando. El tiempo de preproducción en una película es más o menos el mismo tiempo que vas a estar produciendo. O sea, si vas a rodar 7 semanas, preproduces 7 semanas. En ese tiempo de producción, cada uno de los equipos, arte, fotografía, vestuario, etcétera, dice los tiempos que va a necesitar y las necesidades que va a tener durante la producción para eso. Y el equipo de producción lo que nos ocupamos es de conseguir que esas necesidades se conjuguen. En el videojuego no pasa así. En el videojuego hay un criterio externo que te dice los tiempos y todo el mundo trata de acoplarse a esos tiempos. Y no sé muy bien, no he conseguido descubrir muy bien, a pesar de que he tenido muchas conversaciones sobre esto con muchos estudios, de dónde viene esa definición de los tiempos. A lo mejor en un concepto industrial viene de criterios que no tienen que ver con la producción del juego, que tienen que ver con la salida al mercado del juego, que tienen que ver con el impacto que puede tener un momento determinado, no con la producción del propio juego. Pero creo que la principal diferencia sería esa, que en el cine los tiempos y las necesidades emanan de los equipos y en el videojuego digamos que se imponen desde fuera un poco, ¿no? En la medida en que la persona que los impone tenga más o menos criterio, será más o menos acertado o más o menos fácil. A la vez, Irene nos manda este otro audio respecto a la producción en animación. Soy productora para videojuegos y estoy empleando mi formación previa en animación para también poder postularme a trabajos en películas. Y durante esta formación estoy descubriendo que el rol de productora es muy distinto a las responsabilidades que yo tendría en videojuegos. Aquí la productora es dueña de los derechos de explotación de la película, pone la financiación, busca el equipo, es realmente quien inicia el proyecto. Y le acompaña toda una jerarquía de roles, entre ellos la productora ejecutiva, la jefa de producción, la directora, la supervisora, y ya más al nivel de lo que yo estoy acostumbrada a hacer en videojuegos, estarían la coordinadora y la asistenta de producción. La coordinadora es un perfil muy comunicativo, sobre todo con su departamento, pero también con todos los otros involucrados en la película. Básicamente se asegura de que los requerimientos y los procedimientos del proyecto se cumplan y los bloques de trabajo de un departamento que pasen de un departamento a otro vayan lo más fluidos posible. Y ya la asistenta es su mano derecha, es quien le acompaña en el seguimiento de las tareas, quien toma nota de las reuniones y hace actas, quien facilita recursos sobre todo al equipo artístico. Entonces, si esto no viene ni del cine ni de la animación, ¿de dónde viene esto? Del dinero. Que cuando empezaba a haber money money en los videojuegos, vino gente que no confiaba en la gente que estaba haciendo los videojuegos. Esa es mi apuesta. Pues yo no sé si es verdad, no lo había yo caído. Y justo yo venía a decir, bueno, de la otra fuente que hay, ¿no? Que es el software. Quizá viene de la idea esa de, yo no, ya digo, no lo tengo muy claro, pero de esta figura del manager que dice, pues, jerárquicamente por encima, ¿no? Que dice, pues esto va a ser así, así, asado. Y os tenéis que cuadrar, ¿no? Pues a eso iba un poco yo, a que empezábamos en el otro episodio diciendo que no mapea la producción de videojuego con la de software y creo que al final va a ser que sí, que precisamente lo que hemos hecho es envenenar desde el software la producción hacia el videojuego, porque vale que en software le llamemos el product owner o antes el product manager, ahora otra vez el product manager o el product lo que sea, pero estamos hablando de productores y eso es lo que dice un poco Chema también, ¿no? Que trae la jerarquía desde arriba imponiendo fechas y demás. Pero que hable alguien con un pelín más de ideas sobre una empresa de videojuegos montada y demás. ¿De dónde viene la producción del videojuego? ¿Y qué tienes tú que decir de la producción del videojuego, Gallardo? Pues al final viene de un sitio que vosotros ya habéis comentado muchas veces y tiene que ver con las dos cosas que habéis dicho, de que el videojuego se trata mucho como un producto
Por lo tanto, tiene que ver con el dinero y tiene que ver con software. Entonces, es algo que tenemos que terminar en un punto para que este producto empiece a dar dinero cuanto antes. Y por lo tanto, desde estos publishers y estas empresas grandes que te están encargando a pequeños estudios, o no tan pequeños muchas veces, que hagan juegos, pues lo que quieren es que mi juego salga cuanto antes para que empiece a hacer dinero ya. Esa es otra también, sí, las malas negociaciones con publishers y tal que dan para muchos podcasts seguidos. Pero esta idea de que se fijen unos deadlines, esto es muy loco. Porque de esos polvos de deadlines, los lodos del Crash, ¿no? Está correlacionado. O sea, como haces una estimación, te la tomas como un deadline duro, entonces tienes que ajustar aumentando los recursos. Como no los vas a aumentar realmente, los aumentas de manera ficticia, doblando jornadas. Sí a todo salvo a lo de cómo haces una estimación. Es que no se hace una estimación. Esta mañana hablaba con una persona que no voy a decir quién es, pero trabajó en varios estudios AAA de juegos muy conocidos que han tenido grandes batacazos a nivel de producción como Cyberpunk o cosas así. Y decía, es que se estuvo haciendo 6 años preproducción y de repente nos enteramos de que el año siguiente salía el juego. Es que esto no es estimar, esto es otra cosa. Esto va más con lo que decía Gallardo, ¿no? De las negociaciones con los publishers, con los de arriba, con lo que se ha fijado y demás. Y a mí me evoca fuertemente a Taylorismo, ¿no? A un cómo nos gustaría que fuera la realidad, independientemente de cómo sea la realidad. Y aquí es donde se rompe todo. Sí que el software empieza aquí, o toda la ingeniería empieza de aquí, de ahí que la ingeniería del software también herede esto, que ahora esté en otro momento porque se ha dado cuenta de que eso no funciona. Sin embargo, como que el videojuego aún no ha entrado ahí, aún ser un producto de software no está comprando esta huida del Taylorismo. Para los que estén en casa, el Taylorismo es tener un señor con un cronómetro al lado de cada trabajador, con la creencia de que esa presión va a mejorar la microproductividad, mejorando la productividad total. Bueno, En también general es no un es poco esto más, ¿no? solo, pero bueno, Es me también el tema dejáis. de la manufactura y de que cuando es algo repetible, 100% repetible, entonces puedes optimizarlo muy fuerte y los cuellos de botella y todo eso, que claramente no escala a lo que es un desarrollo ni de software ni de videojuegos. Una de las dos, especialmente de videojuegos. Porque el software es una actividad eminentemente creativa. Esto lo hemos dicho muchas veces. Es lo mismo que pretender aplicar Taylorismo a pintar un cuadro o a componer una ópera. Como algo que es un oxímoron. Es súper curioso porque yo ahora mismo una de las cosas que estoy haciendo es mentorizar proyectos que están empezando. Tengo varios de ellos. Y muy a mi pesar, lo que le estoy diciendo a ellos es que tienen que tener muy claro cuál es el objetivo final de hacer su juego. Y que ahora mismo nos podemos basar en dos cosas. Una, que el objetivo sea su juego, es decir, su cosa, y por lo tanto pueden dedicarle todo el tiempo y todos los esfuerzos que quieran si no le van a costar dinero, ¿vale? Comillas súper grandes abiertas ahí, pero la otra cosa, que es la que suele ocurrir siempre, es que su objetivo sea una fecha, porque esa fecha venga impuesta por algo y entonces el juego ya no importa, lo que importa es adaptarnos a esa fecha. Ojo que hasta puedo comprar esa idea, que es la idea del time boxing, ¿no? Podemos llegar a comprar, este es el presupuesto, esto es lo que queremos invertir, qué es lo mejor que podemos hacer para esto. Lo que pasa es que el time boxing a periodos muy largos también se convierte en una fantasía, ¿no? O sea, ¿qué posibilidad? O sea, podemos empezar a trabajar, pero no podemos garantizar tener algo suficiente. Podemos garantizar haber aprendido, eso sí. Incluso podemos optimizar nuestro proceso para tener lo más cercano a un MVP para esa fecha, pero no podemos garantizar nada. El timeboxing no es una garantía de entrega de valor, o de entrega de un valor comercial, por lo menos. Yo también estoy de acuerdo con el tema de las deadlines como pura final del túnel, ¿no? Es que vamos hacia aquí, nos direccionamos hacia ahí. Pero claro, lo que dice Víctor, de ahí a estimar el proyecto, bueno, no estimar, a decir que el proyecto va a durar eso sin ninguna clase de roadmap, que esa es otra, ¿no? Porque un camino recto como es lo que ponen en planificación no es un roadmap, ni de ninguna variación, ni de contingencia, ni de nada, pues eso no es, eso es que eso no es ni estimar, como digo. A mí me gustaría, ha dicho Víctor una cosa muy interesante que es el hecho de que hacer un videojuego es un proyecto creativo, como una ópera o como un cuadro y tal. Coño, precisamente tenemos aquí a Gallardo, que es de la parte de arte, que no tenemos nadie ni idea de este podcast. Y yo quería decirle
tú que sabes mucho por dónde vamos con el tema de hacer pair y todas estas cosas, si has tenido alguna experiencia con desarrolladores en tanto que pues sentarse a hacer pair y tal, o incluso solo entre artistas, o perfiles creativos con no creativos o solo creativos. He tenido un poco de todo. Al final vengo de varios estudios y en cada uno, por situaciones, se ha trabajado de forma diferente, desde encontrarte completamente solo y aislado y tener que buscarte la forma de comunicarte con tu equipo porque no había medios para hacerlo, a las últimas experiencias que he tenido, sobre todo con Campero en este caso, en el que fomentábamos todo el rato esa comunicación constante con el equipo, poníamos medios como canales de Discord, canales de audio en los que estar conectados y fíjate que nunca lo llamábamos hacer pair, pero en realidad lo estábamos haciendo. Los artistas teníamos, bueno, en realidad todo el equipo tenía esos canales de audio en los que podíamos entrar y estar ahí haciendo cosas. Todo eso estoy hablando obviamente en remoto. Podíamos entrar en esos canales y trabajar juntos en cualquiera de las áreas con las que estuviéramos. Podía estar el diseñador de interfaz con el diseñador de juegos, podían estar los artistas de personajes, los de concept con los 3D, compartiendo, oye, esto en 3D no me sale muy bien, ¿cómo crees que puedo arreglarlo? Es decir, es un continuo feedback de comunicación ahí entre áreas que están súper conectadas, que yo creo que aporta un montón al producto y a la motivación del equipo incluso. Y el resto, que sí que somos técnicos, cuando habéis estado en empresas, en proyectos de videojuegos, incluso proyectos, digamos, de aprendizaje o lo que sea, ¿habéis hecho este tipo de pair? Porque yo es que reconozco que no lo he hecho mucho. Solo he hecho pair más bien técnico. No tanto ver, pero quizás sí hacer diagramas UML y enseñárselo al diseñador. O sea, el diagrama UML de interacción y hablar con el diseñador sobre el diagrama ese, si es el comportamiento que quiere realmente. A mí una cosa que me ha funcionado muy bien es escribir test de aceptación con los productores, con la parte de product owner, porque eso al final es escribir una frase con cierto estilo, pero básicamente es una frase que es un terreno común. Yo otro tipo de P que he hecho es con QA, en lugar de en algunas situaciones en las que teníamos una feature que entregar, en vez de dejársela hacerle un handover que es muy frío y que estén durante horas testeando y luego no llega una avalancha de tickets, pues estar durante varias sesiones jugando una parte del juego con esas personas para identificar rápido qué partes fallan. Justo este fin de semana que estuvimos en el Atlantic, en Carballo, un evento increíble, se habló de esto, de las últimas dos cosas que habéis dicho, justo. Decía Víctor hacer los test de aceptación con alguien de producción, yo hablaba de hacer los test de aceptación con QA, como dice Iván, porque es quien va a aceptar las builds. Si las builds las acepta QA, ¿cómo puede ser que QA no esté en el proceso de hacer los test de aceptación como pasa en todas las empresas de videojuegos habidas y por haber en las que yo he tenido o un pie dentro o un pie de alguien conocido dentro? Pero, ¿y no habéis tenido la experiencia de que el product owner, en este caso el diseñador, también tiene que aprobar la tarea? Porque en mi empresa actual sí ocurre. Sí he tenido esa experiencia en algún cliente, lo que no te puedo comprar es lo de product owner, en este caso diseñador. Es que eso no está tan claro, es lo que hablábamos en el programa, no quiero volver a la rueda de la rata, ¿no? Que tuvimos mucho tiempo. ¿Cómo mapea ese rol? Es un poco ya más complicado. Vamos a decir, por generalizar lo que has dicho, Joser, que hay alguien más que tiene que aceptar, además de QA, además de QA. Claro, sí, eso sí me ha pasado. El problema es que QA no esté en esa conversación. El resto de gente también tiene que estar, claro, obviamente. Y tú, Iván, que hablabas de lo de QA, en este caso, ¿tenías más perfiles que tenían que estar presentes o eras solo con QA? A veces simplemente con QA, otras veces hacemos algunas un poco más grandes en las que está parte del equipo y exploramos todos los puntos de vista. Siempre está QA y otros perfiles van rotando. Depende de lo que nos queramos centrar en identificar casos extremos o no. Pues yo voy a preguntar una cosa relacionada con esto último. Metemos cuando hace falta diferentes perfiles. Claro, para la gente que no sea de videojuegos, estamos hablando de perfiles, como venimos diciendo en estos programas, que es que son súper, súper, súper heterogéneos. Gente creativa, gente de narrativa, gente de arte, gráfico, auditivo, de un montón de cosas. Gente de diseño de videojuegos y luego ya gente de software. Vale. Los equipos, con lo que sabemos de Team Topologies y tal en software,
podrían ser también verticales, ¿no? Y esto es algo que venimos hablando en Petit Comité, algunas personas de aquí, cierto tiempo. Pero no se hace así. Aquí quiero, Gallardo, que hables tú desde tu experiencia, que creo que es algo que algunas veces hemos tanteado comentar. Si no me equivoco, vosotros sí que teníais departamentos, ¿no? Que es la manera de llamar a un equipo totalmente horizontal. Así es, nosotros la verdad es que llegamos a funcionar de una manera rara en cuanto a que yo no lo he visto en otras empresas de mi entorno, ¿no? Y con las que yo me he rodeado. Básicamente los tres socios de Campero formábamos parte de esos departamentos, es decir, yo como artista, Emilio en este caso como programador y Moreno como diseñador. Entonces ya empezábamos cubriendo esas tres patas. Conforme Campero fue creciendo, primero crecimos a 6, luego a 9 y luego ya llegamos a ser 20 y pico. eh, sí hubo que crear esas estructuras, esa comunicación para que todo el equipo pues estuviéramos todos en el mismo punto todo el rato y todo eso. Entonces, nunca quisimos ponernos por encima de nuestros compañeros, de nuestras compañeras, porque básicamente formábamos parte de todo eso. El único momento, y ahí es donde vienen ya esas fricciones que digo que son un poco raras, es cuando ya sí había que tomar decisiones referentes a la empresa, que ese era el choque que había continuamente. Por ejemplo, a la hora de presupuestar seguramente mal un proyecto, nos tocaba a nosotros hacerlo. Obviamente por llevar más tiempo de experiencia, por tener un poquito más de contacto con esas otras empresas y sobre todo por ser los dueños de la empresa, ¿no? Es lo que nos tocaba al final tomar esa decisión. Claro, ahí os estabais poniendo el gorro de CEO o de C, lo que sea, o para hacer esas tareas, pero seguís siendo parte del equipo en las demás. Pues fíjate, yo lo decía por una cosa, porque la única vez de momento que yo sepa que esto se ha trabajado diferente es el caso de Iván, en el que se ha trabajado con un equipo vertical, con un equipo de decir, vamos a meter un poco gente de cada perfil, en lugar de tener un departamento de programación, un departamento de arte, y luego ya coger recursos, como pinchear recursos y juntarlos. No, 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 vamos a hacer un equipo vertical. Este equipo es el equipo de esta parte y tiene un poco de cada. ¿Esto qué tal ha funcionado, Iván, en tu experiencia? Bastante bien, vamos, ha funcionado genial. Al final es una confianza que se deposita en ese equipo vertical para que se equivoque, tome decisiones y rompa cosas. Hemos roto muchas cosas también, pero luego el outcome, cuando hace esa diferencia, toda esa riqueza que ha salido de esa experimentación y de ese espacio para que los perfiles de diseño hablen con QA, QA con programación, hagamos estas sesiones de pair que he dicho, vamos, es innegable. Ahora hay más equipos que están empezando a trabajar también de esta forma. Es como si estuviéramos descubriendo las topologías de equipos, ¿no? Ahora en videojuegos, poco a poco. En software, un caso contrario que tengo, Alejandro, es el tuyo, ¿no? Por el trabajo que tú me cuentas que hacéis, tenéis un montón de oportunidades de hacer cosas verticales porque tenéis un montón de comunicación con analistas, con gente de otros perfiles no exactamente en lo que estáis ustedes, pero sin embargo sí que tenéis los departamentos, ¿no? ¿Crees que hacer el equipo vertical ayudaría en el flujo del día a día? Mm, Pues es complicado, no sabría decirlo. De la intuición y de lo que solemos hablar aquí me llevaría obviamente a responder que sí sin pensarlo y todo vertical y tal, pero no lo sé, porque sí que es verdad que hay pues esta parte de, venga, las tareas y lo inmediato que tenemos, que sí, ¿no? Porque justamente eliminamos esas barreras comunicativas, ¿no? Porque están dentro del mismo equipo, entonces si yo necesito algo, por ejemplo, de yo qué sé, de la parte de seguridad, pues en vez de tener que abrir una comunicación, tener una reunión con el equipo de seguridad tal, a mi compañero de equipo que sabe de seguridad le digo, oye, vamos a ver esto en Peiro, vamos a verlo esto juntos, tal. Pero luego, claro, en un proyecto en el que es muy grande, que cada, digamos, cosa que se hace puede afectar a otras, ¿no? Por estas cosas troncales que me refiero, o transversales, pues ya dices, a lo mejor estás priorizando la velocidad de este equipo en concreto, pero en general estás perjudicando las verticales de otros equipos, que quizá ahí es donde entra un poco el rollo este de las guilds, creo que se llaman, ¿no? Las guilds y las squads, ¿no? De las guilds son estos equipos, digamos, transversales, pues yo qué sé, seguridad o, como se decía antes, de arte, programación, ¿no? Y demás. Y los squads son ya los equipos en concreto que se encargan de hacer las features, ¿no? Quizá que eso es una forma de paliarlo, pero no lo tengo claro. Por un lado la intuición me dice que sí, pero por otra tengo que ser honesto y decir que no lo sé. Estaba pensando que cuando uno verticaliza su arquitectura o su diseño de software, lo que está buscando es esa pequeña vertical entregable
en lugar de, pues si tenemos lo típico de todos los modelos, todos los controladores juntos, todas las vistas, lo que hacemos es, no vamos a hacer un paquete que contenga todas estas capas. Cuando estamos trabajando así, nosotros de alguna manera estamos siendo multidisciplinares. Estamos trabajando como diseñadores de la vista, diseñadores de la persistencia, y cierro el argumento o cierro la reflexión. Creo que cuando hacemos esto a nivel de equipo, lo relevante es encontrar las interfaces, los contratos de comunicación. Ese es el trabajo que podemos hacer en Pair. Que en caso de hablar con los artistas, pues tendremos que definir qué es una interfaz entre técnicos y artistas o entre producto y artistas, y hay todas las relaciones biyectivas entre todos los elementos, pero el trabajo que es relevante, el que aporta valor, es encontrar las interfaces. No es estar necesariamente juntos todo el rato, es estar juntos hasta que podemos cerrar un contrato. Y esto hacerlo iterativamente, tanto como haga falta. Te voy a coger el gancho con lo de iterativamente. Yo he hablado alguna vez ya de esto con Gallardo. Una de las cosas que, puestos a hablar de, bueno, hemos hablado de hacer pair, demás, puestos a decir más cosas de stream programming que se pueden aplicar con artistas en videojuegos, está el tema de los pasos pequeños, que es una de las cosas que más me ha costado a mí conseguir hacer con artistas en videojuegos, porque su manera de trabajar es muy diferente a nivel sistémico, lo tienen como hecho en un modelo mental muy diferente y trabajan en bunches grandes, también porque la industria de videojuegos para echarle de comer aparte y hay mucho trauma driven de que te dicen pero esto está mal y es que era algo no terminado y todo esto. Entonces, yo lo he hablado contigo alguna vez de Gallardo, el tema de saber hacer entrega muy pequeña de valor es algo que no veo yo mucho en arte. No sé cuál es tu experiencia con el tema. De hecho, una de las preguntas que traía yo era ¿qué experiencia teníais vosotros con eso en concreto? Pero respondiendo a tu pregunta, ahora mismo, de hecho, estoy trabajando con un equipo y me ha costado que entendieran eso. Es decir, me ha costado bastante porque en este caso yo estoy haciendo un poco de asesoramiento de dirección de arte y por otro lado, de construcción de la UI UX del producto. Entonces, esa parte de UI UX, ¿vale? Me ha costado que entendieran el hecho de que yo estaba haciendo entregas pequeñas con la UX, la UI en wireframe, luego unos layouts donde está colocada toda la información y todo eso. Y claro, una de las frases que me lanzaron al principio es, no vamos a hacer nada hasta que Gallardo no tenga la UI definida. Y es como, no, error rotundo. Es decir, yo estoy dando este pequeño contenido para que podáis empezar a trabajar. Y a partir de ahí vamos los dos equipos avanzando, tanto programación, integración, bueno, todos en realidad, programación, diseño, que porque va repasando esa UI, yo la parte de UX y también la de UI. Es decir, ahora que ya estoy llegando al final de esto, es cuando estoy empezando a dibujar los gráficos y llevamos ya un par de meses con ellos. Pero claro, está todo ya integrado y todo puesto y todo genial. Claro, esa evolución ha sido brutal y al principio no eran capaces de verla. Estaba pensando que se da la paradoja, que no sé si hace cientos o miles, probablemente cientos de años, que el arte es una actividad eminentemente iterativa e incremental. Y tú empiezas a esbozar y luego vas refinando, o tienes un bloque de mármol y lo vas picando poco a poco, o tienes un mueble que estás restaurando y le vas sacando material poco a poco y luego lo barnizas. Si esto no es iterativo e incremental, no sé qué es. Es que creo que el arte tiene mucho más de esto que probablemente que la programación desde hace mucho más tiempo. Y es que además el primer mueble, la primera estatua que hagas, la vas a tirar porque no te va a salir bien y vas a tener que empezar otra. Y seguramente tampoco salga bien o a lo mejor sale bien y justo en el último picotazo, ¡pum!, la cagas. Y es como, bueno, pues tengo que empezar otra. Es 100% iterativo. Esto como anécdota me está recordando mucho en un aeropuerto, volviendo, no me acuerdo de qué evento, que nos contaba Alberto Rico que todo lo que hablamos siempre de software lo aprendió él en escultura. También justo con lo que estáis diciendo. Pues voy a dar otra vueltita de tuerca, ya que Gallardo traía una pregunta, me he acordado de cuando me hiciste, Gallardo, tú a mí una pregunta, que fue, tú desde la parte técnica, si tuvieras que decir a la gente de arte, ¿dónde están las skills que menos sueles ver y que más necesitas? ¿Cuáles son? Y una te dije esto, trabajar en pasos pequeños, y otra era componer. La idea de componer. En software la composición la tenemos muy clara. Incluso la gente que no la llama así. El hecho de decir, vale, es que esto es un trozo más grande que esto lo reutilizo allá. Y en arte doy por hecho que la gente ya con cierta carrera sí que lo tiene claro, pero la gente junior, que es por desgracia lo que más me entraba a mí en la empresa en la que estaba porque no tenían mucha consideración con arte, esto no lo tienen.
no lo tienen y eso implica de hecho trabajar en bunch de nuevo, porque claro, si no sabes componer, vas a traer un troncho, un monolito de arte, ¿no? Entonces esto, Gallardo, que lo estuvimos hablando, ahora que dices que has tenido otras experiencias y te ha costado lo de los pasos pequeños, el tema de la composición, ¿cómo lo has visto desde que lo hablamos? Pues igual, lo que hablamos, es decir, llega el perfil de persona artista, ya sea de personaje, escenario 3D, 2D, cuando llega de nuevas, está acostumbrado a tener visión de túnel. Tengo que hacer este trabajo y no piensa en la composición completa. Incluso en ese trabajo no está pensando en la big picture, ¿vale? Es decir, empieza el problema como cuando empiezas a dibujar y empiezas dibujando muy bien el ojo y te quedas ahí en el detalle y lo bien que te está quedando y es como, vale, pero te has quedado sin folio dibujando ese ojo tan grande como lo estabas dibujando. No has sabido ver la composición de todo y eso me lo estoy encontrando cada dos por tres y es una de las primeras cosas que ataco siempre cuando alguien llega así, de, oye, tienes que intentar ver para qué va a servir esto, si esto lo vamos a poder, se va a poder reutilizar, si vas a crear un personaje, este personaje, ¿cómo es el diseño que va sobre este personaje? ¿Puede cambiar de ropa? ¿Va en 2D? ¿Va en 3D? ¿Qué cosas puedes hacer? ¿Qué no? ¿Qué equipo tienes? Porque a lo mejor esto que estás haciendo tú un boceto súper realista, súper detallado, tu equipo no tiene las capacidades para llevarlo a un modelo 3D hiperrealista. O incluso la plataforma a la que vas no soporta estos modelos con tantísimos polígonos que tú estás planteando. Me lo sigo encontrando 100% y es algo que hay que cuidar. Voy a lanzar una hipótesis intentando cerrar por donde hemos empezado. Todo esto, esta última speech de Gallardo no es producir. Este, este prevenir que este artista esté fijándose en el ojo antes de ir igual a algo que saca más valor. Este prever que esta plataforma no aguanta tantos polígonos y esta, no lo sé, me está challengeando un poco. Parte te lo puedo comprar, pero hay otra parte de la mentalidad no compositiva que se suele ver en arte que no va por ahí, sino que va por algo que ha tocado Gallardo al final, que es, oye, esto que estás haciendo aquí no será lo mismo que tienes que hacer allá. Y hay mucha gente de arte, cuando no tiene, ya digo, una carrera muy avanzada, no le ha tocado ciertos proyectos, que no se da cuenta de que este pop-up es este otro pop-up y este botón es este otro botón. Y si nos diéramos cuenta de eso, estaríamos haciendo infinitamente menos recursos, ¿no? Y más homogéneos y, en fin, en software ya sabemos todo lo que estamos hablando. Entonces, eso ya no sé si es producir, Víctor. Eso ya es más como diseño, no todo claro. Es un service locator, ¿no? Como persona. Sí, sí, sí. Al final, también está ese rol que muchas veces se pone del lead artist, ¿no? Que es el que se supone que lidera a todos esos artistas y está pendiente un poco de eso. Pero es distinto cuando ves que esa persona ya tiene eso dentro, ¿sabes? La forma de trabajar, el propio arte, digamos, es decir, estás más pendiente de, por decirlo así rápido y mal, de que el dibujo esté bien encajado o esté expresando lo que tú quieras expresar, depende de por dónde vaya, y estás más pendiente de eso que de esos pequeños detalles o esa pequeña cosa como eso, como el ojo, ¿no? Que te quede súper bien. Pues es que voy a coger justo esto que dices tú, Gallardo, porque es que es tal cual lo que yo estaba pensando, es lo que quería transmitir cuando decía antes esto de... Me preguntaba Ricardo, ¿no? De, oye, ¿tú qué opinas si los equipos más verticales serían mucho más efectivos, ¿no? En tu entorno y tal. Y yo decía, bueno, no lo tengo claro. Y es la misma idea creo que todo el rato y lo de siempre que hablamos de a diferentes niveles. Lo aterrizo. Al final, y de nuevo, justo lo que decía Gallardo, está muy bien que una persona como contribuidor individual tenga esa capacidad de saber reutilizar, ¿no? Que eso no quiere decir que tenga la responsabilidad de tener esa visión de todo el proyecto. Entonces a mí aquí diría que podemos separar entre capacidad y responsabilidad. Es decir, esa persona, cada individuo puede tener esa capacidad de tener esa reutilización, ¿no? Pues esa habilidad de componer y la puede utilizar en su día a día en el trabajo. Pero eso no quiere decir que tenga la responsabilidad de decir, vamos a ver cómo puedo reutilizarlo yo todo, cómo puedo tener esta mentalidad para todo el proyecto. Eso sería a lo mejor responsabilidad de ese productor. Entonces es un poco lo de siempre, de todos vamos sumando, pero esa es la persona que está la primera tirando del carro en el sentido de guiando, ¿no? Pero sin los esfuerzos de todas esas personas individuales, el resultado general no sería el mismo. Y me gusta mucho esta idea porque es que es muy transversal y creo que traza todo de lo que hemos ido hablando durante todo el rato. Como anécdota, que ya sabéis que yo soy la rata de biblioteca o como le gusta a Víctor, el antropólogo, ¿no?
En los libros de los 90 se leen muchas cosas interesantes sobre la reutilización de software porque tenían una idea en mente muy chula que no cuajó sobre hacer los componentes una sola vez y demás. Y Alistair Cooper, en el libro de cómo sobrevivir a orientación a objetos, te dice que tiene que haber un rol en el equipo a rotar semanalmente. Estamos hablando de 1995 o así, cuando habla de la primera idea donde lo hicieron, el primer proyecto en el que lo hicieron. Y ese rol a rotar semanalmente se llama el reutilizador de código. Esto es muy interesante. Una persona que tiene que ir pasando, peinando como un lobo, como un hurón, todas las zonas que se han tocado para decir, hey, duplicación aquí y aquí, vamos a pensar si esto es lo mismo. Es muy parecido a lo que debería ser un QA, ¿no? De alguna manera. Hay algo claramente. A un QA no tester, sino un QA holístico, claro. Por cambiar un poco de tercio, hay algo que es salseo que le gusta mucho a la gente de software cuando le hablamos que somos de videojuegos. Y hoy tenemos a una persona especialmente salseante en ese sentido porque, joder, ha tenido una empresa con proyectos, ha tenido sus contratas y tal. Es el tema de los NDAs, ¿no? Los NDAs, el secretismo, una cosa que daría para un episodio, pero que hoy por lo menos podemos tratar dentro de la industria del videojuego. Yo he llegado a firmar NDAs de 27 páginas, de hecho no sé si puedo decirlo, ¿no? La cantidad de páginas que tenían. Y a mí me interesa especialmente que lo abramos desde un punto de vista que no se suele tratar tanto, que es el de tener una empresa que es subcontratada por otra y demás. ¿Cómo cambia eso? ¿O cómo se acrecenta eso? ¿O cómo se hace más agresivo y demás? He tenido las dos experiencias, desde que los NDA son papel mojado, de decir, oye, sí, aquí firmamos que esto no se va a hablar, pero yo sé que tú vas a hablar con quien sea y tú sabes que yo también voy a hablar con quien sea sobre este proyecto o sobre estas condiciones que me estás poniendo. Normalmente es porque hay algo, ¿sabes? Algo que es una alarma y tú dices, wow, me ha pasado de hecho con una empresa que vino a hacernos una visita a la oficina de Campero cuando teníamos la oficina. Le pusimos un NDA por delante porque teníamos cosas que no eran nuestras, ni tenían que ver con esta empresa ni nada, y no quisieron firmarlo. Y me ha pasado ya con empresas más serias, tipo cuando estuvimos hablando con Team17, con Devolver y demás, de tener NDAs, no sé si tan largos como esos de 26 páginas, pero sí, NDAs más formales, más que había que leerse concienzudamente y que sí se respetan porque se nota, ¿no? Cuando son serios, cuando la empresa es seria y cuando no tienen esos tejemanejes de pequeña o de gran empresa que sabe que los tiene. Quería hacer la distinción de que no suele ser lo mismo en videojuegos el NDA que te pone una empresa indie, que suele ser una plantillita, de hecho, incluso más por gestión del miedo que otra cosa, que el NDA que te pone una empresa triple A, que de hecho a estos capítulos de videojuegos queríamos traer a una persona amiga y no hemos podido por pura burocracia del NDA que le ha puesto su empresa, vaya. El NDA que viene por Non-Disclosure Agreement, que es no puedes hablar de esto, es un elemento, pero hay otro que no sé si está incluido, y esta es la pregunta, porque esto sí que lo he vivido en software generalista, el acuerdo de no competencia, que tiene que ver algo así, como cuando tú dejes de trabajar en esta empresa, no puedes ir a una empresa de la competencia. Eso no sé si está cubierto dentro del NDA o es otro, es bicéfalo, y son dos conceptos. Creo que dentro de lo... hay dos tipos, ¿no? Está el que tú has dicho que es cuando te vayas de la empresa hay cierto margen en el que no puedes trabajar para la competencia y también el de mientras estás trabajando en esta empresa no puedes trabajar para ninguna otra, que ya no es, creo que ni del sector ni siquiera. Es plena dedicación a la empresa, si no me recuerdo mal. Y esa se paga, que también hay muchas empresas en las que ponen eso en el contrato y no lo paga y te lo puedes saltar o ilegal porque no se puede, tiene que ser un porcentaje del salario. Respecto a si van fuera o dentro, es verdad que en videojuegos es que se suele hablar de NDA como superconjuntos de las dos, porque es tan habitual que te digan toma firma el NDA y que haya acuerdos de NDC dentro, que se habla de NDA secas cuando te estás refiriendo efectivamente, como bien ha dicho Víctor, a las dos. Sí, de hecho, es súper normal que pase. Yo la parte de no poder trabajar, no poder competir, sí lo he visto más en contratos, más que NDA, pero en algún sitio sí lo he visto. O incluso cláusulas que te dicen que no puedes trabajar en algo similar a lo que has estado haciendo. Y claro, similar es una palabra demasiado abierta muchas veces. Total. Y además yo voy a aprovechar la oportunidad que me da esta plataforma para gritar desesperadamente de frustración, porque no puede ser que me haya pasado tantas veces de estar en un bar comentando y que de repente se tenga que cortar la conversación porque se está hablando de un grupo de amigos del trabajo. Esto es muy frustrante. Es muy frustrante y rozando lo ridículo. Joder, visto esto,
lo he visto sobre todo de gente de empresas muy tochas de videojuegos, muy triple A, evidentemente no puedo decir cuáles por respetarles, pero muy grandes, ganadoras de GOTY hace poco tiempo, que forman como una especie de corriente eléctrica entre ellos. Y entonces tú estás en una mesa con 15 personas y de repente hay una que, como si hubiese escuchado una ardilla en app, ¿no? Le dice a otra, NDA. Y es como, hostia, relajar, por Dios, relajad que estamos en un bar, estamos tal. Pero no quiero decir que sea culpa de esas personas. Es que a saber la gestión del miedo que hay con el tema desde arriba. O lo duro que es el contrato al respecto. O el dolor que se siente cuando te tienes que inventar una historia que ha ocurrido, pero tú tienes que poner los nombres para que no sean exactamente los que son y así no estás infringiendo ningún contrato. ¿Conocéis algún desastre que haya pasado por violación de NDA? O sea, esto está protegiendo entiendo que hay algo, pero no sé, por bajarlo. A ver, creo que el NDA es un antídoto a una dolencia que viene de otros lados. Sí que sabemos que en la industria del videojuego hay filtraciones tochísimas. Algunas buscadas por la empresa, ¿no? Y coladas como filtraciones, esto ya se sabe, pero otras, sobre todo más en el pasado, sí que eran filtraciones descontroladas que les suponían problemas serios a las empresas. Entonces yo entiendo que pueden venir de ahí, ¿no? La cultura del NDA. De hecho, esta anécdota que os contaba, de esta empresa que vino a la oficina a visitarnos, ¿no? Y no quiso firmar el NDA, nosotros sabíamos que esta empresa tenía contactos con otra empresa y que lo que venía era a ver qué estábamos haciendo para contárselo a esa otra empresa. Por eso pusimos el NDA por delante y por eso no quisieron firmarlo. Hostia, esto es interesantísimo. Haremos la de Víctor y cuando ya cortemos y estemos en un bar ya me dirás nombres. A mí me gustaría cerrar el tema de los NDAs para que la gente de software pueda más o menos aterrizar hasta qué punto son graves en videojuegos. Para mí fue totalmente normal, la primera vez que yo entré a una empresa y me habían comentado que me iba a pasar, que yo tuviera que firmar que cualquier proyecto que yo hiciera en mi tiempo libre era propiedad de la empresa, mientras yo trabajara allí hasta un año después, creo recordar que ponía en el contrato. Es muy fuerte el tema. Yo, por mi parte, no quisiera volver a un tema que hemos hablado antes, pero la verdad es que yo me quedo un poco con las ganas de preguntaros. Si cuando vosotros trabajáis con artistas, ¿qué os habéis encontrado que no trabajan exactamente igual que vosotros? ¿Cuál es esa parte que vosotros diríais? ¿Hay algo en la cultura del trabajo que no es exactamente igual, ¿no? La parte esta de composición que hablo con Ricardo muchas veces, la parte del small delivery y tal. Es decir, ¿qué creéis vosotros en vuestra experiencia que podría la gente de arte cambiar, mejorar, darle una vuelta? Pues mira, a mí se me ocurre, mientras pensáis el resto, se me ocurre uno muy rápido. Pero no es qué debería la gente de arte dar una vuelta, sino qué deberíamos los programadores dar una vuelta. Y ya se ha hablado de esto varias veces y esto es un melón, que es repositorio. Control de versiones, Git y toda esta hostia. Hay dos escuelas. O solo los programadores tocarán el repositorio, guiada por el miedo, o todo el mundo tocará el repositorio. No se gestiona bien la segunda y acaba llevando la primera, porque alguien no técnico se carga el repositorio. Vamos a intentar ofrecer ya la opción correcta, que es la gente de software debería poner las herramientas y el respeto profesional para que las personas no de software puedan tocar el repositorio sin que se cree un problema y sin que se acabe creando un trauma. Yo añado otra, que en el software se está erradicando poco a poco, pero no hay mucho, que es la figura del héroe. Que en el caso del arte, creo que va como... Es como hay una narrativa histórica, el artista trágico que a las 4 de la mañana, empapado en alcohol y ciego de heroína, escribe la novela de su vida, ¿no? Hay toda esta narrativa romántica alrededor y creo que de alguna manera sigue vigente, no tan dramática quizá, pero sí que este artista que trabaja a las 4 de la mañana porque ahí es cuando se inspira, creo que esto no le hace bien. Creo que esto es mantener esta idea de la figura del héroe, que para empezar es solitaria. Y esto, en el momento que estamos en un equipo, ya parece un oxímoron. Para que todo el mundo lo sepa, yo estaba haciendo la ola ahora mismo, vaya. En general, digamos que es el culto al autor el problema, ¿no? Aquí. Hay mucha gente de arte de videojuegos que yo también me he encontrado que tienen todavía mucha mentalidad de autor. Que está guay, por ejemplo, si eres solo dev, joder, claro, eres autor, tienes que tirar por ahí. Pero si estás en un equipo, ser autor es un veneno. Y hay gente que no puede trabajar en equipo por tener la mentalidad de autor.
Perdonar si esto quizás es muy off topic, pero es que me ha recordado justo a eso. Cuando has dicho el culto este al autor, como la misma historia del tema de videojuegos que se dice, buah, es que se lo ha hecho tal compañía de videojuegos. Y es como, ¿lo habrá hecho el equipo en concreto? Que ese equipo a lo mejor ya no está en la empresa y no la compañía como tal, ¿no? Como que se quedan con el nombre. Creo que es un poco el mismo rollo. Pero peor todavía, es que este juego es de Kojima, ¿no? Para nada es de las otras 590 personas que han trabajado en el juego. Es de Kojima, porque Kojima le da las bases y tal. Entiendo la vaina, pero ¿cómo tiene que ser trabajar con Kojima, eh? Eso no lo quieres saber. ¿Cómo será eso? Le voy a dar un poco la vuelta. Gallardo, te voy a hacer contrapeso. Lo contrario. ¿Qué cosas que tenemos más o menos naturalizadas en videojuegos deberían exportarse al software? Esto es difícil, a priori hay pocas, pero decía, por ejemplo, Ángel, que hoy no podía estar, cobrar por las charlas. Cobrar por las charlas es algo que en videojuegos tenemos más o menos ya y que en software ni está ni se espera. ¿Alguna más? Te iba a decir, ¿eso no lo hacéis? Qué fuerte. No, no lo sabía. Estoy pensando. Quizá probar tu propio producto. Creo que igual eso en videojuegos está bastante más asentado que en software generalista. No sé si en todos lados. En videojuegos hay mucho B2B, ¿no? Hay mucha empresa que hace producto para otras empresas de videojuegos. Y a mí me ha pasado, por ejemplo, recientemente con un cliente que ha habido como un contrato rápido con otra empresa que hace un middleware y yo lo he estado utilizando y entonces he llegado y les he dicho, pues mira, es que lo he intentado utilizar durante 3 horas y es que me quiero pegar un tiro en el pie antes que utilizarlo, porque mi día a día con esto está siendo un horror y lo que hubiese hecho en 20 minutos lo tengo en 3 horas, por esto y por esto. Muchas de las cosas que les digo no las sabían. Eso implica o que no tienen QA o que no utilizan el producto. Bueno, no un o exclusivo, un no inclusivo. Ninguna de las dos. Porque si una persona que lleva 25 minutos trabajando ve ese problema, las personas que lo han hecho lo deberían haber visto, salvo que pasa lo que dice Víctor, que es que no se utiliza el producto. ¿Alguno más que se os ocurra? A ver, la primera que se me ocurre tiene más que ver con esa cultura de trabajo, quizá, pero sobre todo porque estoy pensando en grandes empresas de software, ¿vale? En la que se incita, ¿no?, a que estés en la oficina todo el tiempo posible, ya bien sea tomándote una Coca-Cola con tus compañeros de trabajo en la oficina, o jugando al ping-pong, o jugando al futbolín o a lo que sea, ¿vale? Esa parte de las empresas de software, pero ya digo, tiene que ver más con la cultura de trabajo, digamos. A mí es algo que siempre me ha escamado, porque como yo lo que quiero es salir del trabajo, no quedarme aquí para siempre. Y si me quiero tomar una Coca-Cola, me la tomo con mis amigos. ¿Que pueden ser compañeros de trabajo? Sí, pero lo más probable es que no lo sean. En cuanto a lo que estáis hablando de más, digamos, a trabajar en software per se, estoy totalmente de acuerdo con lo que comentáis. Hay una cosa en videojuegos que no sé si tiene que ver más con la propia naturaleza, ¿no?, de desarrollar videojuegos, o por la propia naturaleza de esa romantización, ¿no?, o ese amor de desarrollar videojuegos que nos incita a probarlo, a estar pendiente de él, a ver que todo esté perfecto. Al final, esa cosa del software de a lo mejor tenerlo como un producto hace que se separe un poco más, ¿no?, de nosotros, y muchas veces es lo que se lee mucho en muchos libros de software, de mentalizarte en el producto, de querer que salga bien, de implicarte y de todo eso. Creo que eso es algo que tenemos un poco más naturalizado en videojuegos. Que ya digo, a veces por romantización y no viene nada bien, pero a veces sí se puede aplicar bastante bien. Yo tengo una última, por no alargarlo mucho más, que es que por la propia naturaleza también, por ahí me ha venido la idea, Gallardo, de la industria del videojuego, como hay mucha multidisciplinariedad y muchos perfiles heterogéneos y tal, tiende, porque luego hay cualquier cosa por ahí que no quieres verla, pero tiende a haber cierta diversidad. Que en software también la hay, por ejemplo, yo en eventos de software he visto más diversidad que en algunos de videojuegos, pero en las empresas creo que si son más tech, más pro tech, ¿no? Será mucho menos natural que haya cierta diversidad a la que hay en videojuegos porque hay muchos perfiles donde por desgracia se segrega mucho más por género a la población. Totalmente de acuerdo con eso. Es decir, yo también he visto estudios en los que se fomenta continuamente esa diversidad de personas, de absolutamente todo. Es verdad lo que tú dices, que te encuentras también algunas que siguen ancladas en
bueno, pues en formas de trabajar muy antiguas, en que todos los empleados son hombres mayores de 30 con barba y el 80% calvos, pero bueno, eso es algo que creo que se está trabajando y que la propia industria del videojuego hace por intentar mejorar, sin tener nada en contra de los hombres con barba, a decir nada más que hay que verme, ni con los calvos, ¿vale? Voy a dar un poco vuelco. Me acuerdo de que en el segundo programa de videojuegos hablábamos del tema de cómo es el mundo en consola, ¿no? Joser, nos contabas que cómo va el tema y tal, pero no entramos mucho en el tema del proceso de certificación, que es una movida. Y Gallardo, yo sé que tú estabas en móvil, por lo tanto sabes mucho del el deployment a las tiendas de móvil igual que yo, pero también llegasteis a virar hacia consola y PC y de esto pues seguramente tenéis muchísimo más conocimiento del que tenemos aquí. Pues sí, en el último añito de Campero viramos hacia PC y consola y desde aquí me gustaría comentar que me dedico a comentarlo en muchas charlas que doy y a muchos equipos con los que hablo, que todo el mundo sigue pensando que trabajar para móvil es más fácil que trabajar para PC y consola. Y no es verdad desde el punto en el que son dos mundos muy diferentes. Y tampoco creo que haya una cosa más fácil que la otra. Lo que puede ser más fácil o más difícil es el tipo de juego que estés haciendo, dependiendo de su scope, dependiendo de las mecánicas que quieras meterle y dependiendo de un montón de cosas. Pero para nada tiene que ver la plataforma a la que estés apuntando. Lo único es que te encuentras con cosas muy distintas. Por ejemplo, en PC y consola no tienes por qué preocuparte de cientos y cientos de dispositivos distintos, con tarjetas gráficas distintas, completamente distintas, móviles patatas, aspect ratio distintos, que cuando ya parecía que estaban más o menos establecidos con el Full HD y todo eso, de repente empezaron a salir que si el Full HD++, que si el 4K, que si el formato del móvil Fold y todo esto. Entonces, la verdad es que ahí hay un mundo de preocupaciones para desarrolladores de móviles que no se lo tienen que encontrar los desarrolladores de PC y consola. Eso es totalmente cierto porque yo lo he sufrido mucho. Sí es verdad que una de las cosas en las que puede ser una ventaja el desarrollo móvil es en la facilidad de publicación, al menos en una publicación interna. Luego habrá que mandarla para que te la revisen y tardará días o lo que tarde, pero la publicación interna es fácil. Yo creo que tú, José, el punto que comentabas era lo duro que es la publicación para consolas, ¿no? O incluso la certificación para que te admitan la build y todo eso. Claro, esa es la parte complicada porque, claro, tú haces el proceso de porting, pero claro, luego viene el proceso de certificación para la plataforma. Ahí verifican que efectivamente está bien hecho el trabajo que has estado haciendo. Entonces, lo que deberías hacer es tener un QA interno que se ha dedicado a probar ese juego en la plataforma destino para que luego el proceso de certificación sea lo menos doloroso posible. Porque si no, va a ser una batalla entre hemos encontrado estos fallos, corrígelos, y se puede convertir en lanzar la pelota. Como curiosidad aquí, en mi empresa anterior, antes de que yo llegase, me contaron que usaron el proceso de certificación como QA. Entonces estuvieron mandando el juego un montón de veces. No sé hasta qué punto una plataforma te puede dejar tanto, pero fue como, ostras. Y claro, me dijeron que sí, que estaban sacando un montón de fallos y hubo un montón de intentos. Claro, pero el ciclo de feedback es terrorífico, muy largo, por lo menos en mi experiencia. O sea, ahí tiene que ser, o sea, no es una estrategia, es, es un fracaso, ¿no? Claro. Utilizarlo como estrategia, de no entender bien cómo va el desarrollo. De hecho, es que publicar para PC y consola es un dolor simplemente por el hecho de que tienes que pedir ese hardware para que te llegue, que te está costando un dinero y tarda su tiempo en llegar y pueden decidir no enviártelo. Es decir, simplemente eso y a pie de lo que decía Ricardo de lo fácil que es sacar en móvil. Esa es la primera dificultad que te encuentras, es decir, necesitas ese hardware que no tienes de manera accesible. Claro, lo que comenta Gallardo, y además que si saca una actualización se vuelve al proceso de certificación. Entonces es como otra vez ese feedback loop de una semana, semana y media, de tener que esperar a que la plataforma te dé el visto bueno. Vale, pues estábamos hablando de cosas que al final pues estaríamos aquí mucho tiempo, nos gusta mucho y demás, pero como hablamos al principio hay que ceñirnos a unos tiempos que bien pueden ser más artificiales o menos, así que Ricardo, creo que tienes algo para ir poniendo la guinda al pastel.
Pues sí, yo voy a decir hoy una quote que hace mucho tiempo que no digo ninguna al final de los programas, y es una precisamente de John Romero, conocidísimo desarrollador de videojuegos porque hizo el Doom, básicamente, y es una frase que me gusta mucho porque aúna el software y el arte en la misma quote, y dice: puede que no pienses que los programadores son artistas, pero programar es una profesión extremadamente creativa, solo que es una creatividad basada en la lógica.